La vida del creyente consiste en ser un discípulo de Cristo. Discípulo, como sabemos, es aquella persona que sigue en todo a su maestro. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como creyentes, para poder perseverar en este camino, debemos tener convicciones claras. Cada día debemos esforzarnos en conocer a nuestro Maestro, es decir, poder conocer en profundidad de la verdad de Cristo y caminar en ella para hacernos libres del pecado, que es muerte y nos aleja de Dios. Por lo cual me gustaría que me acompañaran a Romanos 3, 21 al 26. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. La carta de Romanos la escribe el apóstol Pablo para la iglesia de Roma. En los primeros capítulos de esta epístola de Romanos, Pablo pone manifiesto que el ser humano no es justo y responde a la pregunta: ¿cómo llega el hombre a ser justo delante de Dios? Y en los siguientes capítulos nos expone cómo debe vivir el hombre que ha llegado a ser justo delante de Dios. Vamos a comenzar. El principio dice: delante de Dios el hombre no es justo. ¿Cómo llega el hombre a ser justo delante de Dios? En primer lugar, para poder responder esto, debemos entender quién es Dios y sus atributos. Dios se revela a través de nuestras vidas, a través de su palabra, como dice Proverbios 35, y si me lo podéis poner aquí. Dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Dios se revela también a través de su Hijo Jesucristo, como dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y esto es a través del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Por lo tanto, Dios se revela al ser humano como único Dios verdadero. Hay un solo Dios, como dice 1 Timoteo 2:5. Génesis comienza dando por hecho la existencia de Dios y presenta a Dios como un ser creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. La creación, por lo tanto, es una de las evidencias de la existencia de un creador. Dios es la verdad, es la luz, y en Él no hay oscuridad, como dice Juan 1:5. Dios es espíritu, Juan 4:24, tiene pensamiento, Isaías 55:8, voluntad y atributos. ¿Cuáles son algunos de sus atributos? Son muchos. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto, es amor, misericordioso, gracia, todopoderoso, y podríamos seguir. Por eso la importancia de que como creyentes podamos estudiar cada uno de sus atributos, porque si conocemos la profundidad de sus atributos, podremos conocer en profundidad la obra de Cristo. Además, el ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza.
Esa imagen se refiere a que nosotros tenemos la capacidad de pensar, de sentir, de crear. Esto también es una parte de la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, todo lo que Dios diseñó y creó fue bueno y perfecto. Él es digno de confianza. Dio aliento de vida al ser humano y le dio un propósito. ¿Cuál es el propósito real del ser humano? Cumplir la voluntad de Dios y glorificar a Dios. Como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, sabemos quién es Dios. Dios es creador. ¿Y por qué no somos justos? La respuesta es: el ser humano ha transgredido la ley de Dios. ¿Cómo? Desobedeciendo la ley de Dios. Vemos como desde el principio el ser humano es el que decide rebelarse contra Dios y seguir su propia voluntad. Dios lo diseñó para seguir la voluntad de Dios, de Él mismo, pero el ser humano decide seguir su propia voluntad. Por ejemplo, en el Edén, el ser humano escuchó a la criatura que precisamente se rebeló contra Dios. Aquella criatura que es Satanás, le hace creer la mentira al ser humano para que sea como él, rebelde, desobediente. Es decir, que no sea conforme a la voluntad de Dios, como Dios lo diseñó. Esto nos llevó a caer en pecado, desobediencia y rebeldía contra Dios. Dios nos dio vida y el pecado nos trajo muerte. Por lo tanto, quedamos destituidos completamente de la gloria de Dios, apartados del diseño original. Vemos en los dos versículos anteriores de Romanos, el versículo 19 y 20, que Pablo nos habla de dos cosas. Una es que el carácter justo y perfecto de Dios hace al pecado y la injusticia totalmente incompatibles con Dios, por lo cual Dios, siendo el juez justo, juzgará todo acto de los hombres. Como dice Salmo 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos. Y habla sobre el conocimiento de la ley. La ley, ¿para qué sirve? La ley sirve para tener conocimiento del pecado, es decir, saber lo que es bueno, saber lo que es malo, saber lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, saber lo que es verdad o saber lo que es mentira. Dice Génesis 18:25, tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con lo que hacen lo malo. Tú eres Dios justo. Por lo tanto, entendiendo esto, nos encontramos con un dilema. En esta época moderna, en la cual confundimos mucho estos conceptos como amor, misericordia, gracia, ¿cómo podemos entender en Dios su amor, su gracia y misericordia al mismo tiempo que entendemos en Dios su justicia y su santidad? Es decir, si Dios es justo y bueno, no puede pasar por alto nuestro pecado, pero también es misericordioso y amoroso para no dejarnos destituidos de su gloria. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio entre estos atributos? ¿Dónde está la solución para el ser humano? La solución está en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí se encuentra la manifestación de la armonía de los atributos de Dios. Dice Romanos 3:21, se manifiesta la justicia de Dios sin pasar por alto la ley. Romanos 3:23, todos pecaron y quedaron bajo la ira de Dios. Por lo tanto, Dios es justo porque derramó su ira. Él lo cumplió, pero lo hizo sobre su Hijo cuando llevó y cargó con nuestro pecado. Todo el pecado de toda la humanidad, de toda la historia. Por lo tanto, Dios es justo, derrama su ira, pero también es amor, porque su Hijo tomó el lugar del pecador, sufrió y murió en nuestro lugar, recibiendo la ira del Padre.
Por lo tanto, Romanos 3:24 dice, fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Al entender esto podemos ver que hubo un intercambio, porque Dios imputó el pecado del hombre sobre su Hijo, que fue santo, perfecto, sin mancha. Lo declaró culpable y lo trató como culpable, dejándolo bajo su ira. Dice Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dice Paul Washer, me gustó porque lo pude entender con más profundidad, dice, Dios va a castigar todo pecado desde Adán. Los que creen, escucha hermano, los que creen en la vida, en la muerte, resurrección de Cristo, Dios ha castigado cada uno de sus pecados en el Calvario, cuando derramó su ira en su Hijo. Pero los que rechazan al Hijo de Dios, castigará su pecado por toda la eternidad. Dios va a castigar nuestro pecado. No pensemos, pobre Jesús, sufrió dolor físico. Sino, tenemos que tener claro que a Él lo tiraron al mar de la ira de Dios. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Porque si hubiera quedado ahí no tendríamos esperanza. Pero Él venció la muerte, resucitando al tercer día, dándonos esperanza de vida eterna. Dice Jesús en Juan 11, 25, 27, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermanos, esto es el cimiento de nuestra salvación. Si nuestro cimiento no está bien sobre la roca que es Cristo, todo lo demás no estará bien. Y me gustaría que me acompañaran a estos términos, porque para entender verdaderamente la profundidad de esta obra perfecta, debemos conocer el significado de estas palabras. Por ejemplo, justificación. ¿Cuántos sabemos lo que es justificación? Gratuitamente, gracia, redención. Debemos conocer el significado. Por ejemplo, justificación. Justificación es el acto de hacer al hombre justo y aceptable ante Dios, mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay diferencia. Para todos aquellos que creen hay justificación. Por lo tanto, Dios nos hace justos y nos trata como justos. La justicia posible para el hombre no es la que busca por sus propios esfuerzos humanos, sino es aquella que Dios mismo le concede a través de la obra de Cristo. Otra palabra, gratuitamente. Gratuitamente en la palabra original significa sin causa. También es usado en Juan 15, 25 que dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y también está en Salmo 69, 4. Dios nunca nos dio una causa para que lo aborrezcamos. Pero nosotros tampoco le dimos una causa para justificarnos. Solo le dimos razones para condenación. Por lo tanto, gracia
la palabra gracia es totalmente contraria a obras. Esta palabra aparece 136 veces en el Nuevo Testamento, de los cuales 105 pertenecen a las epístolas de Pablo. Y el apóstol Pablo usó este término para expresar la acción decisiva que Dios realizó al buscar la salvación del hombre por medio de Cristo, sin el hombre merecerlo ni haber hecho ningún mérito por ella. Por eso es gracia. Y esta palabra es la que más me gustó y pude entenderla, que es redención. Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona de una situación gravosa. Repito, acto de liberar o rescatar a una persona de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Es decir, es una liberación asegurada por el pago de un rescate, dejar en libertad. Cristo pagó el precio y nos deja totalmente libres. Al entender esto con mayor profundidad, ahora sí volvemos a leer Romanos 3, 24, 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tuvo que ser Dios mismo quien dispusiera y preparara una solución a este problema, proveyendo un mediador que esté al alcance del hombre. ¿Y quién es este mediador? Cristo, mediante su vida, muerte y resurrección. Dios nos ofrece gratuitamente justificar a todos aquellos que creen y ponen su fe en Cristo. No los que hacen obras, no los que piensan que hay un Dios de forma general, sino todos aquellos que reconocen su pecado, se arrepienten y aceptan que solo a través de la fe en Cristo podemos ser salvos, redimidos, justificados delante de Dios. Hermanos, esta es nuestra confianza. No hay pecado tan grande, no hay pecado tan pequeño que la cruz no pueda perdonar. Aun cuando nuestro Padre nos disciplina, no lo hace con ira, sino Él lo hace con amor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esto nos tendría que llenar de gozo. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Por lo tanto, la respuesta, ¿cómo podemos ser justos delante de Dios? Cristo, solo la fe en Cristo. Ahora la segunda pregunta que Pablo nos pone en la carta de Romanos dice, ¿cómo debería vivir el hombre que ha llegado a ser justo delante de Dios? Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por lo tanto, dos conceptos tenemos aquí que entender: vivir en santidad y vivir en el temor de Dios. Me gustaría que me acompañaran a 1 de Pedro 1:16. Debemos entender que si fuese imposible vivir en santidad, Dios no nos lo hubiera ordenado. Como dice 1 de Pedro 1:16, porque escrito está,
sed santos porque yo soy santo. Ser santo significa ser apartado, ser separado para Dios. Por lo tanto, las buenas obras no nos hacen santos, sino que somos hechos santos por medio de la fe en Cristo. Cuando yo camino con Cristo y me rindo a su voluntad, Él es cuando me va santificando para parecerme cada día más a Él. Recordemos que es el diseño original, parecernos como nuestro Creador. Es decir, debemos despojarnos del viejo hombre para ser transformados al nuevo hombre a la imagen de ¿quién? De Cristo. Y aquí puse unos ejemplos prácticos. Por ejemplo, el viejo hombre es aquel que sigue a los deseos engañosos. Y el nuevo hombre es el que busca ser renovado a la imagen de Cristo. Por ejemplo, el viejo hombre, ¿qué suele hacer? Responsabilizar a otros de sus problemas, de sus errores. ¿Y el nuevo hombre qué hace? Asume su responsabilidad. El viejo hombre pues anda en la mentira, anda en el chisme, anda en la murmuración, anda en la contienda. ¿Y el nuevo hombre qué hace? Anda en el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la verdad. El viejo hombre anda en el enojo, el nuevo busca la paz. El viejo anda en el robo, el nuevo anda en la generosidad. El viejo anda en pasiones desordenadas, el nuevo anda en dominio propio. El viejo anda en la desunión, el nuevo en la unidad. El viejo anda en el odio, el nuevo anda en el amor. El viejo anda con dudas, el nuevo anda en fe. El viejo anda en la rebeldía y el nuevo anda en la obediencia. Hermanos, esto es imposible con nuestras propias fuerzas. Solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada uno de los hijos de Dios. Dice en su palabra Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. ¡Qué maravilloso! Él mismo pone su espíritu, que es el que me hace andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Dice Mateo 5:8, siguiendo hablando del corazón, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este es un versículo que desde la escuelita dominical siempre nos lo enseñan y siempre uno lo lee y dices, vale, los del corazón limpio, blanquito, como siempre lo enseñamos a los niños y nos enseñaron, decimos, vale, sin mancha, sin nada. Pero si profundizamos en este texto, nos habla que nuestro corazón, en vez de estar buscando los placeres de este mundo o nuestros propios deseos, debemos buscar tener un corazón que no tiene competencias dentro, ni diferentes lealtades, sino que solo tiene una lealtad, y es a Cristo. Un corazón limpio es aquel que solo tiene su lealtad a Cristo. Por lo tanto, solo a través de Cristo yo veré a Dios. Por eso dice, solo los de limpio corazón verán a Dios, porque yo podré ver a Dios a través de Cristo. El permanecer en Cristo me lleva a dar fruto. Y leí un autor que es Miguel Núñez y me gustó mucho porque dice, cuanto más meditamos en la vida de un creyente, nos damos cuenta que el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, humildad, dominio propio, está directamente relacionada
o proporcional a la distancia que vivimos en la presencia de Dios. Lo repito, el fruto del Espíritu Santo en nosotros está directamente relacionado a la distancia que vivimos de la presencia de Dios. Solo podremos encontrar refugio en la presencia de Dios. Cuanto yo más viva en la presencia de Dios, mi carne estará sometida a su voluntad y más mi espíritu podrá estar conectado con el Padre y se verá el fruto. Por lo tanto, debemos permanecer en Cristo, guardados en la presencia de Dios. Por lo tanto, pudimos ver qué es vivir en santidad, apartado para Dios, sin dobles lealtades, sin dobleces, solo para Cristo. Y también nos habla de vivir en el temor de Dios. Dice Deuteronomio 6, 24, 25. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos estatutos, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. El temor reverente a Dios es súper importante en la vida del creyente, porque nos va a guardar de los ídolos que pueden estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Debemos entender que un ídolo es cualquier cosa a lo que acudimos para recibir aquello que solo Dios nos lo puede dar. Todo lo que no sea Dios, que vamos corriendo y acudimos buscando eso que solo Dios lo puede llenar, es un ídolo. Y solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. Porque son muchas cosas que no nos damos cuenta por hábitos, costumbres, pero cuando tú vas a la presencia de Dios, wow, dices, esto no tiene nada que ver. Entonces, el temor a Dios es el único que me va a ayudar a ser radical, quitar eso de mi mente, quitar eso de mi corazón, para cumplir la voluntad de Dios y glorificarlo. Por lo tanto, dice Eclesiastés 12, 13, 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto nos lo dice Salomón, que fue el hombre más sabio de la historia, que lo tuvo todo, tuvo sabiduría, riquezas, poder, y que él mismo sabía esto. También supo lo que es no obedecer a Dios, que eso lo llevó a otros dioses, y él sabe lo que es estar de un lado y del otro. Si el hombre más sabio al final de sus tiempos nos dice, mirar, yo lo he tenido todo, lo he probado todo, lo he tenido, mira, hasta lo que no nos imaginamos, no vale la pena. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y continúa y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por lo tanto, Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o mala. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, aunque muramos, terminaremos resucitando y nos presentaremos delante de la presencia de Dios. Y habrán dos caminos, dos opciones. No es del perfecto y el imperfecto, no. Las personas que hayan puesto y ponen su fe en Cristo resucitarán para vida eterna. Pero aquellas personas que se rebelaron contra Cristo resucitarán para condenación. Cristo es el único que nos va a librar de esa condenación y nos da esperanza de vida eterna. Por lo tanto, hermanos, ¿qué escogeremos hoy? ¿Seremos verdaderos discípulos de Cristo que van con la verdad y tienen la esperanza de la vida eterna? ¿O seremos seguidores de este mundo que está reinado por la mentira de Satanás, que es muerte?
Hemos visto el verdadero creyente es un discípulo de Cristo, lo hablamos al principio. Vive el verdadero poder del Evangelio que refleja y glorifica a Cristo. Este debe vivir en dependencia del Espíritu Santo. Debe vivir en el estudio, meditación de la palabra, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Entonces yo no puedo tener comunión con el Espíritu Santo si no conozco su palabra, y tampoco puedo leer su palabra sin la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, si somos verdaderamente creyentes, discípulos de Cristo, dependencia del Espíritu Santo, meditando en la palabra, rechazando todo pecado, siendo disciplinados y poniendo en práctica la palabra y la oración. Por lo tanto, ahora entendiendo la profundidad de la obra de Cristo, que cada día Dios nos la enseñará, podemos decir como el salmista en Salmo 41:3. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Si nuestra roca es Cristo, ¿qué puede salir de nuestra boca? Solo gratitud, solo glorificar a Dios. No puede salir otra cosa de nuestra boca. Te invito a que te pongas de pie y terminamos orando.